Muy buenos días, amable audiencia de SBC Noticias. Hoy nuevamente continuamos con la historia del M-19. Esta es la quinta parte de esta historia contada por el doctor Emiro Bravo Muñoz, protagonista, perteneciente al grupo político de esa época del M-19. Doctor Emiro, buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago. Para usted muchas gracias, igual para SBC Noticias y para usted, amable audiencia, muchas gracias por escucharnos. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos para contar esta bella, dura, pero hermosa historia de la lucha del pueblo colombiano. Bueno, hoy vamos a hablar del tema del Estatuto de Seguridad establecido por el gobierno del presidente de la época, Julio César Turbay Ayala. Ya habíamos dicho que en el año 77 pues se vinieron una serie de protestas en todo Bogotá. El M-19 ya había hecho varias, digamos, incursiones. Una de ellas la muerte de José Raquel Mercado, pero las otras incursiones consistían en asaltar camiones que llevaban carne, furgones con leche, pero no leche de esa pasteurizada de agua que todavía estaba muy pobre, era leche en polvo, más que todo lo que ellos utilizaban. Esto se hacía en Cali, en Bogotá, en menores proporciones en Cali, pero en Bogotá sí era casi que semanal. Y carne sí, constantemente en San Benito asaltaban esos camiones que iban saliendo a repartir la carne, incluso de primera calidad, para los supermercados del norte, y la repartían en el sur. Y eso pues ocasionó un malestar muy grave en Bogotá en esa época, sobre todo entre las clases altas de allí de Santa Ana hacia abajo, San Patricio, Palermo, Chicó y toda esta zona, y incluso un gran sector allí donde todavía vivía mucha gente rica, que era en Teusaquillo. Todo eso causó mucho malestar y mucho temor. La gente se atemorizó en Bogotá, entonces pedía gritos, seguridad, como cuando han pedido siempre seguridad, como lo que está pidiendo ahora, seguridad y seguridad. Y entonces el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el candidato liberal, ofrecía seguridad en su campaña y ofrecía mano dura que ya se venía gestando. Cuando ganan las elecciones en marzo de 1978, se posesiona el 7 de agosto, inicia el proceso de elaborar lo que él llamó un estatuto de seguridad, cuyos protagonistas, una comisión que se conformó con Jorge Mario Isman, Carlos Lemos Simons, que en ese momento fue designado ministro de gobierno, el senador de la época por el departamento del Huila, el senador Félix Andrade Manrique, que en paz descanse, que posteriormente fue ministro de Justicia, senador Alfonso Gómez de Santander, liberal, el que lo estoy hablando, Félix Andrade era conservador, alvarista, y también Álvaro Gómez Hurtado, que era senador, eterno senador de su movimiento, era el jefe del alvarismo en esa época, de lo que llamaba el antiguo laureanismo, y participa también estos señores elaborando un estatuto de seguridad que posteriormente en septiembre del año 78 presentan ante el Congreso de la República, la Comisión Primera. El ponente de ese proyecto de estatuto fue Álvaro Gómez Hurtado. Tuvo unas inconsistencias allá, unos debates muy fuertes, porque esa Comisión Primera hacía parte Alberto Santofinio Botero, que por primera vez llegaba al Senado de la República, pero venía con una hoja de vida ya un poco turbio por el escándalo en la Cámara. Se oponía también rotundamente a eso otro huilense que recién llegaba al Senado, que era el joven parlamentario senador Rodrigo Lara Bonilla. Había sido elegido por el llamado lierismo de la dignidad liberal. Se oponía a ese proyecto también Marino Rengifo Salcedo, que era un senador del departamento del Valle, también del lierismo, y eran más humanistas, y entonces ellos se opusieron a esa Comisión Primera. Allí prácticamente casi se hunde y finalmente logró salir a flote, y la propuesta salomónica de Álvaro Gómez era que, para no perder tiempo, le dieran facultades ordinarias al presidente de la República y lo pusiera como un proyecto de decreto ley, y así se consiguió el Estatuto de Seguridad, que fue muy duro, doctor Emiro. ¿Usted dónde estaba cuando ese Estatuto de Seguridad
Cuando se inicia lo que nosotros denominamos la época del terror, yo estaba aquí en el departamento del Huila. Se inició una persecución muy grande contra todos, incluido quien les habla. Por eso debí trasladarme de Pitalito a Neiva inicialmente, estuve volteando para evitar de pronto una desgracia que pudiera suceder. En ese tiempo sucedieron muchas desgracias. Mirábamos cómo en 1977, en el paro cívico del 14 de septiembre, hay en Colombia un gran movimiento popular por las reivindicaciones de todos los trabajadores, los estudiantes, los funcionarios, los campesinos, etc. Pero no solamente ese movimiento de masas, sino también un auge de la lucha guerrillera en Colombia. Pero sobre todo la presencia de una nueva organización guerrillera, el M-19, que preocupó profundamente a las oligarquías y preocupó profundamente al gobierno. Había que detener las dos cosas. Había que detener las ansias del pueblo por continuar su lucha con paros, con protestas, con movilizaciones, y también detener de una u otra manera la lucha guerrillera que empezaba a darse en las ciudades. La respuesta, ya lo decíamos la vez pasada, fue absolutamente contundente y brutal. Como decía el doctor Santiago, se les ocurre primero que todo adecuar unas normas para hacer y deshacer con el pueblo colombiano. Se llamó el Estatuto de Seguridad, fue proclamado en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, pero se había iniciado en el anterior gobierno, o sea, en el de Alfonso López Miquelsen. Imagínense ustedes que el Congreso, a través de la Comisión Primera, desecha su trabajo como legislador. Ante las contradicciones que están en la Comisión Primera, simplemente dicen, bueno, pues entonces nosotros no legislemos. No legislan como debe ser un Congreso responsable y que quiere a su país, sino que dejan al país en manos de la persona más, políticamente hablando, más oprobiosa que ha tenido nuestra historia, el señor Julio César Turbay Ayala. Por un decreto saca el Estatuto de Seguridad. Primero, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. ¿Por cuenta de quién? Del Estatuto de Seguridad. Miles de trabajadores fueron expulsados de sus trabajos. Miles de funcionarios expulsados de sus trabajos. Piensan en acabar todo lo que sea público porque dicen, bueno, ahí están los trabajadores oficiales, los de la Caja Agraria, los de Telecom, ellos están haciendo paros también y cosas, entonces también habrá que acabar esas empresas. O sea, es un ataque frontal que se da a través del Estatuto de Seguridad contra todo el pueblo colombiano. Y el ministro de Gobierno, si no estoy mal, el doctor... Inicia con Carlos Lemos Simón. Sí, pero termina con Jorge Mario Eisman. Sí. ¿Quién era el ministro de Defensa? El que dijo, el pueblo debe conseguir armas como pueda. Eso fue en el gobierno de López Miquelsen, el que asesinaron precisamente en ese minuto. Luego de la muerte de Raquel Mercado. Por supuesto, sí señor. Bueno, pues este ministro... Rafael Pardo Huelvas. No, el otro. Cornelio Reyes. Cornelio Reyes dijo... del Interior. Sí, claro. Era ministro del Interior. El pueblo en Colombia debe armarse como pueda. Sí, claro. Palabras de un ministro. Sí. Digo esto porque siempre el M-19 tuvo, digamos, como una forma de actuar que parecía un poco cómica. Y desde sus inicios, cuando salió lo de los gusanos y el vermífugo y todas estas cosas, había como ese ánimo, como un poquito de humor negro, digamos. Parodia, ¿no? Y también, en este caso, también se dio. Sí.
veíamos nosotros que a partir del 77 el M-19 la necesidad de conformar las guerrillas rurales. Se inician a conformar las guerrillas rurales del M aquí en el Caquetá, en el Frente Sur, comandadas por un abogado de la Universidad Nacional, Gustavo Arias Londoño, comandante Boris. También en el Cauca, con el que luego fue comandante general del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, igual con Iván Marino Espina, Carlos Toledo Plata, el propio Jaime Batema. Pero el fuerte de la guerrilla rural se crea en el Frente Sur, al mando de Boris. Pero no había armas. Había unos revólveres, unas pistolas, algunas carabinas, de pronto alguna ya obsoleta. Se necesitaban miles de fusiles para armar esa guerrilla urbana. Esta guerrilla rural, perdón. Es cuando se piensa en darle un golpe al mismo Estado. Al norte de Bogotá, en el denominado Cantón Norte, que es digamos una especie de base militar urbana muy grande, allá había, escúcheme la expresión, amontonadas miles y miles de armas buenas, pero que ya no están en uso. Si se requiere cambiar, por ejemplo, las armas para 3.000 o 4.000 soldados, estos fusiles que están en uso quedan en desuso. Pasan allá y los van, entre comillas, archivando y tendrán armamento nuevo. Esas armas que entran en desuso, que parecen obsoletas, pero todavía están muy buenas, son las que están en el Cantón Norte. El M-19 piensa en dar un golpe grande, como siempre lo había pensado, espectacular como todos, pero sobre todo llenando un objetivo que era absolutamente urgente: armarse por medio de un túnel. Hago una pequeña paréntesis aquí, porque quería preguntarle si en esa etapa ya usted había hecho contacto, estamos hablando del año 78, ya usted había hecho contacto con el M-19, ya usted colaboraba, ¿en qué sentido había hecho como esa especie de alianza, digamos? Precisamente por las luchas del 77, yo era directivo sindical, presidente de la subdirectiva de educadores de Pitalito y vicepresidente del sindicato departamental. En ese tiempo, ese paro nacional del magisterio, llegaron hasta aquí a Pitalito algunos comandos, eran militantes oficiales del M-19, vinieron a hacer contacto con nosotros, que éramos maestros inquietos, sindicalistas. Ellos sabían que nosotros nos gustaba, éramos simpatizantes, y llegaron donde era, como dicen. Aquí hicieron contactos con Gildardo Álvarez, que después hicieron un atentado, profesor. Con Gloria Medina, compañera, escúcheme si la nombro, ingeniera, era sindicalista, una aguerrida sindicalista del magisterio, una gran compañera, una excelente compañera, también simpatizaba con el M-19. Luego, por las cosas de la vida, ella se va del magisterio de Pitalito, se va para Cali a estudiar ingeniería, y hoy es una buena amiga. Pero ella abandonó las filas del M-19 por circunstancias propias de ella, personales, de familia y de vida. Pero mis respetos para esta compañera que durante muchos años nos acompañó en esta lucha. ¿Quién específicamente vino aquí? Porque yo supe que había estado el comandante Boris por acá, por esta zona. El primer contacto lo hicimos con un guerrillero llamado Hugo. Luego supe que Hugo era Gerardo Perilla Vaca, un profesor de Florencia. Murió en Nariño junto a la Chiqui con la columna Antonio Nariño, cuando entraron acá con Carlos Toledo Plata. Allá murió este combatiente, Gerardo Perilla Vaca. Vino con otros dos compañeros, también oficiales, pero de pronto él tenía algún rango ya. Él fue el encargado de hablar con nosotros, los otros eran dos especies de acompañantes de él, siempre muy pendientes de él, hablaban muy poco con nosotros. Fuimos a la casa de la compañera Gloria Medina, por ahí
en la iglesia de Valvanera, afuera de la iglesia, hicimos el contacto. ¿De la vieja o de la nueva? De la nueva, que ya está vieja, Valvanera grande, digámosle. Ahí, y de ahí estuvimos en la casa de la compañera Gloria Medina. Ellos se nos presentaron directamente, yo soy Hugo, además tocayo mío, porque yo después tuve ese alias también en el Frente Sur. Hubieron varios Hugos. Varios, después tuvo Platanote. Exacto, para finalizar ya la lucha acá en el sur del Huila estuvo un Platanote que sí, uno de los Merzo, el único disidente, pero dejémoslo quieto un poquito. Entonces pues dejamos para después. Él habló con nosotros más o menos una hora, nos expuso qué es la organización, cómo están, y sobre todo nos dijo, estamos formando guerrillas rurales en el Caquetá y venimos a darles esa buena noticia. Claro. O sea que hubo Gerardo Perilla Vaca, para los que lo conocieron en Florencia, profesor Gerardo, él era un oficial que ya estaba encargado de la formación de guerrillas rurales en el Caquetá. Con él hice ese primer contacto. Él nos contactó luego con Gustavo Arias Londoño, ya en el Caquetá, porque nosotros fuimos por cuenta de él. En el Caquetá nos quedamos en la casa, discúlpeme, compañero Arnoldo Castro, que era directivo del sindicato de la Caja Agraria. Era del MOIR y simpatizaba con el M19. Yo le pedí... ¿En qué barrio quedaba la casa ahí en Florencia? Ubiquémonos. Eso era hacia la parte subiendo, y ya no recuerdo mucho los nombres de estos barrios, pero ya la parte alta de Florencia. Por donde después se fundó las Malvinas, ese sector, ¿o no? No. Pero, o sea, subiendo, pero para donde es el Cunduy. Para acá, para la entrada de Pitalito. Para la salida para acá. Bueno, no recuerdo exactamente, hay muchos años. Hay unos 30 años, más de 30 años. Claro, no, pues eso. Arnoldo, del MOIR, políticamente. Del año 78. 78. Sí, son 40 años, más de 40 años. Estuvimos allá con Gildardo Álvarez, escúcheme, compañero Ricardo Areiza, de Toño. Sí. Periodista de acá. Claro. Varios de acá fuimos a ese encuentro. De ahí nos trasladaron hacia la zona rural de noche ya, y allá conocimos. ¿Pero a qué parte fueron? Fuimos a una zona rural de Morelia. Hacia el sur. De Morelia, sí señor, de Florencia nos echaron a un carro y hágale. Claro. Esa noche nos quedamos ahí. Al otro día, con un par de munitas que habíamos llevado, nos echaron para la parte rural. Allá, después de una noche de caminar y caminar, conocimos por fin un comandante guerrillero del M19, Gustavo Arias Londoño. Esa caminata... Ese era yo en ese año. ¿Esa caminata fue hacia acá, la cordillera, o hacia la selva, hacia adentro, lo plano? Hacia el plan. Hacia allá. Hacia allá. Más al sur, pero hacia allá. Sí. Además era... Digamos que tirando al oriente. Esa vez no vimos nosotros... además porque no las había. Sí, claro. Pero no vimos lo que ve uno ahora cuando uno va a un frente guerrillero, sino unos 2 o 3 compañeros mal armados. Claro, en ese momento no nos dábamos cuenta nosotros lo mal armados que estaban, con una pistola, con una carabina, una pobre ametralladora, cuando debe haber por lo menos 50, 80 regalados. Claro. Ahí estaba yo, por eso yo conozco un poco esa historia. Y hagámosle un poco de hincapié a la gente de hoy, porque la gente de hoy no conoce esto. Esto desde salir de Pitalito en el año 78, era por una carretera, bueno, había pavimento hasta Altamira, pero de allí para allá era una carretera polvorienta, cogiendo por Resinas hasta llegar a Florencia, y la carretera de Morelia también era por polvorienta, totalmente pelada. Hoy está pavimentada. Con decirle que salimos de aquí a las 4 de la mañana de Pitalito. Y estuvimos en Florencia a las 8:30 de la noche. Exactamente. Y era un viaje normal para todo el mundo. Claro. Bueno, a finales del 78, a unos 5 o 6 meses del gobierno del doctor Turbay, el M19 resuelve, escúcheme la expresión, cógele la caña al ministro. Sí. Ármense como puedan. Hicieron un túnel desde una casa vecina que la alquilaron. Perdone que le haga una... Esa casa la alquiló Israel Santamaría y puso allí una farmacia
como una fachada de farmacia. Sí, era una casa común y corriente, Pero allí pusieron una farmacia. una pequeña tienda Inclusive, para... le vendían al mismo ejército que llegaban a comprar. Y a los vecinos, era una tienda donde los vecinos iban a comprar alguna cosa, Sí. para evitar de que la gente estuviera pendiente que por qué entran personas ahí o salen. Claro. Ahí se arrendó esa casa y por supuesto ingenieros muy avesados Claro. fueron los encargados de hacer el túnel Que tenía que pasar por debajo de la calle. por debajo de la avenida hasta donde era y llegar a una parte exacta donde tenían que hacer Porque el ese instituto, operativo. allá queda el instituto de la Brigada de Institutos Militares, que es el mismo Cantón Norte, que es una cosa muy gigantesca, son cerca de 4 cuadras allá a la redonda, que está solamente, y en las bodegas esas están ubicadas en un sitio específico, y exactamente allí tenía que llegar, tenía planos de todo. De todo. Fue un túnel supremamente bien hecho, Sí. con unos ingenieros amigos, entre otras cosas. Hay un ingeniero que no cobraron un peso por todo su trabajo. Sí. No lo cobraron. Simplemente querían Claro. colaborar con la causa y así lo hicieron. El 31 de diciembre, Perdónele, Sí, señor. le voy a complementar un poco, si usted me lo permite. Israel Santamaría cuenta en algunas de sus memorias, poco se conocen, dice él que para sacar la tierra del túnel, porque eso botaba mucha tierra, cantidades en cajas de enormes. cartón, las empacaban en cajas de cartón por la noche, cuidadosamente, y el otro día llegaba un camión, un furgón, Unos las carros. empacaban y se las llevaban, y que en una oportunidad inclusive un centinela de ahí del ejército estuvo a punto de abrirle los camiones. De abrirle las cajas, No, sí, pero finalmente él los distrajo, no sé con qué, y para botar todos los días botaban tierra. Todos los días, Porque todos la los construcción días. se hacía era de noche. De noche porque ya no se podía trabajar. Sí. El 31 de diciembre llegan al punto. Del año 78. 8, terminando el gobierno de Alfonso López, perdón, Sí, de Turbay. ya había terminado, iniciando el periodo Turbay de Ayala. Turbay Ayala. Estaba en pleno estatuto ese. Lo cierto es que están el 31 por la noche, el primero, Exacto. y el 2 de diciembre ya habían, o sea, estuvieron No, pero de enero. Ya de enero, una noche entera y un día entero Claro, sacando armas de ahí, sí, claro. por cantidades. No la podían contar, de todos modos decía más de 5.000 armas Sí, claro. para el pueblo, entre los Ujú. letreros que dejaron ahí. Se hablaba de 6.400 armas, Claro. hasta por acá llegaron armas del Cantón Norte. Ahí se inicia realmente, digamos, con juicio, armar las guerrillas rurales del M-19. A pesar de que más de 3.000 armas cayeron otra vez en poder del Claro. Estado. Y el otro día, ya el 3 de enero, porque Dios mío. echaron la fiesta de Año Nuevo, que eso estaba desolado, solo con centinelas allí, porque la mayoría de gente que vive en ese instituto son oficiales y gente administrativo. Y en pleno 31 y 1 de enero, pues estaba solo, no estaban sino soldados de centinelas por ahí cuidando. No se dieron cuenta, nadie se dio cuenta de eso. Nadie, además estaban en un baile muy grande. Estaban en una... Estaban celebrando el fin del año, Sí. los oficiales del ejército con sus familias, Claro. y no se dieron cuenta que a ellos le estaban No, llevando. y además que esa bodega creo que la abrieron entre el 3 o 4 de enero porque no era necesario abrirla, porque una ¿Para bodega qué? que tenía una montonada por ¿Para allá. qué? Se dieron cuenta como a los 3 días, 4 días de eso, desocupada. Desocupada. Eh, ¿Ah? Eso fue un golpe muy duro, muy certero, muy contundente. Sí. Les decía yo lo del señor ministro, porque él había dicho, el pueblo colombiano debe armarse como pueda. La respuesta que dejaron los del M-19 a través de un grafiti fue, y lo hicimos. Solo él y las fuerzas militares y el gobierno, el pueblo de pronto no entendía, ¿qué será eso? Y lo hicimos. Lo hicimos, pues fue como el señor ministro dijo, el pueblo tiene que armarse como pueda, pues el pueblo se está armando como podía. Oiga, El golpe fue espectacular, ninguna guerrilla en Colombia, porque ya la FARC llevaba ya casi estaba 20 grande. años, el ELN llevaba casi 20 años también, bueno, un poco más de 10 años, pero ninguna guerrilla se le había ocurrido jamás en la historia de Colombia dar golpes
en la parte urbana y darle golpes en, digamos que en el cerebro, porque no es ni siquiera en el corazón, el cerebro de las fuerzas militares, que es el instituto, la brigada de institutos militares, donde se torturó tanta gente después, donde llegó tanta gente después allí a ser martirizada por las mismas Fuerzas Armadas, darle semejante golpe. Claro, sobre todo que esto desesperó al Estado, al presidente, a la oligarquía. Se desesperaron, tanto que el presidente dijo: la democracia colombiana está en un inmenso peligro, en un gran riesgo, o sea, el temor fue grande. Sí. Yo recuerdo que el ministro de Defensa, un general Rincón Quiñones. Rincón Quiñones, recuerdo ese nombre, un general que fue comandante del ejército. Muy soberbio, salió por la televisión a pedirle a la gente que tenían que entregar las armas donde las hubieran guardado. Claro, mire, bueno, la tortura fue tenaz. Sí. Parece que el presidente, o parece no, es una realidad, le dio la orden a los jefes militares: al que cojan, torturen lo que alguna cosa tiene que saber, y si no sabe, no hemos perdido nada. Sí, claro. O sea, cualquier persona que cojan, apriétenla, que alguna cosa nos tiene que decir, aunque sea que el vecino sale de noche, algo. Lo cierto es que la tortura que se generalizó a través del Estatuto de Seguridad produjo miles de prisioneros del M-19, pero también de civiles y de personas que no tenían nada que ver, cientos de sindicalistas presos por cuenta del robo de las armas, pero el cuento era que era el Estatuto de Seguridad. Pero no era solo la tortura. En Colombia, la Constitución del 86 permitía 3 estados de emergencia, digamos. Uno, un golpe, un estado de sitio, sí, claro, que era como si fuera un estado de guerra interna. Exactamente. Un estado de sitio. Sí. El estado de guerra, que era exterior, cuando de pronto una guerra contra Venezuela, el Japón, con algún país del exterior. Y tan conocidas las emergencias económicas, por emergencias también de la naturaleza, etcétera. Claro. Ese estatuto, ese estado de sitio, que era un estado de guerra, Claro. ya Colombia tenía de vicio gobernar con el estado de sitio. ¿Para qué? Pues para frenar las protestas. Simplemente el paro se decretaba ilegal y se perseguía violentamente a todos los trabajadores. Para eso servía el estado de sitio. Y ahora sirve para eso, pero también para oficializar la tortura, la muerte y la desaparición. Pero es que además recuerde usted que en el Estatuto de Seguridad se contemplaban allanamientos sin orden judicial. ¿Allanamientos? Sin orden judicial. A usted le pueden allanar su casa a cualquier hora, el ejército, sin un juez de la República. En ese tiempo no había fiscalía, eran jueces penales. Y la justicia penal militar asumió las funciones de juzgar a los civiles, que era lo más grave, ¿no? Sí, lo juzgaban en un juicio verbal de guerra, que se llamaba. O sea, era sumario, rápido. ¿Sí? Y fuera de el estado de sitio incluye... No, pero estoy hablando de los consejos. Claro, lo que pasa es que el estado de sitio era parte del Estatuto de Seguridad. El Estatuto contemplaba allanamientos y no torturas, decía interrogatorios intensivos, no decía exactamente tortúrelo, pero decía interrogatorios intensivos hasta que puedan confesar. Primero. Y otra cosa que permitía las detenciones por 20 días, 30 días, 90 días, sin ningún problema, los podían detener en calabozo. Primero, las personas eran detenidas sin orden judicial. Sin orden ¿Quién daba la orden? El señor teniente de la policía, el señor capitán, el señor coronel. El ciudadano iba por la calle tranquilo, común y corriente, cuando dos agentes de la policía o 3 quietos. Mi teniente necesita hablar con usted, suba hacia el carro. Esa persona queda en manos de ellos. Y podías tenerlo 30 días, 90 días. Podían matarlo. Exacto. ¿Cuál era la cuestión? Siempre que alguien se desaparecía en los cuarteles de la policía, en los cuarteles del batallón o de las brigadas, ¿cómo llamar al tipo? Fulano de tal. Ese es un bandido, ese debe estar ya en las guerrillas. Y nadie daba más razón de los desaparecidos. Sí. Hasta 5 días que nadie podía saber nada. Y usted no importaba, mire, yo tengo familia, yo también. Tengo derecho a un abogado, sí, pero más adelante.
O sea, era algo totalmente arbitrario. No podían andar más de 3 personas en la calle, más de 3, hasta 3. Es más, el Estatuto de Seguridad decía, 3 personas reunidas ya son sospechosas. Son mayores de edad. O sea, si hay 3 personas reunidas en una casa o en una calle o van caminando 3, son sospechosos. Por lo tanto, los pueden detener, los pueden interrogar, los pueden torturar y si no saben nada, nada se ha perdido. Lo sueltan. Mire, hay un teniente aquí del batallón. Con nosotros canta todo el mundo. Fue una primera amenaza que me hicieron apenas llegué al batallón Magdalena cuando fui detenido. Con nosotros canta todo el mundo. Nosotros hicimos cantar a Álvaro Fallar y nos entregó más de 2.000 armas. ¿Cómo no vamos a hacer cantar un poco de oficiales reclutas? Luego, preguntando, averiguaron, me dijeron, sí es cierto. A Fallar lo detuvieron, lo torturaron hasta no decir más. Cuando lo llevaron a Álvaro Fallar a la picota, simplemente lo tiraron como, vaya acá, de morir al patio, para que vean que lo matamos afuera. Usted murió en la cárcel. Los testículos de él eran cada uno de 3 kilos por la corriente que le han aplicado. En los pies le han hecho cortadas así, como se le hace a un pescado bocachico antes de meterlo a la paila. Y lo hacían con cuchillas de afeitar. Cuchillas de afeitar de la más ordinaria. Barberas que utilizaban en ese tiempo para afeitar. No podía caminar, tenían que entre varios llevarlo así en la punta de los pies. Meses enfermo por esto. Bueno, no hablemos de todos los compañeros, Israel Santamaría, Andrés Almaral. De allí para dentro de 8 días en el otro programa, porque el tiempo ya se nos agotó. El tiempo apremia. Desafortunadamente. Y esa parte vamos a describir un poco a la gente cómo eran esos interrogatorios. Y aquí se hablaba en esa época las emisoras de Somoza, de la Argentina, pero aquí estaba peor la situación. No, Doctor Emiro, muchas gracias por este capítulo más, esta 5ª parte de la historia. Estaremos pendientes y dentro de 8 días, si Dios nos da la licencia, estaremos por aquí nuevamente. Aquí en Pitalí tuvo torturas crueles. Claro que sí. Aquí, y del batallón Magdalena, mi respeto, señores del batallón Magdalena, hoy son nuestro ejército. Pero en ese momento, Dios mío, hubo desaparecidos, hubo asesinados. El sitio llamado Pericongo, aquí en Tetimaná, Altamira tiene una historia de eso. Ahí mataron a médico Miguel Ángel Díaz, Zabaleta, eso fueron los últimos. Antes de eso, en la época del 82. Aquí estaremos hablando de ese tema. Eso fue una mortandad terrible. Doctor Emiro. Hasta luego, doctor Santiago, muchas gracias, lo esperamos a ustedes. Muchas gracias a todos por estar pendientes. Hasta la próxima. A la próxima, sí.